piensa que la historia republicana del Perú está guiada por factores internacionales. Eso se puede decir de cualquier país, pero aquí la cosa ha pesado demasiado y nos ha desestructurado en más de una ocasión. Eso es lo primero. Y lo segundo, en definitiva, los partidos no suelen representar la diversidad sociológica del Perú, ¿no es cierto? Aquí los civilistas se sentían pitucos, los otros se sentían, la izquierda se siente ultraizquierda, y entonces tiene a blanco y a nada más que blanco, digamos, ¿no? En un momento dado. Y en el fondo estamos en un país en el que lo único que funciona es cuando tú representas a el Perú diverso. Ese es el caso de la gastronomía, parece mentira. Sí. El tema que es curiosísimo, porque en realidad la única cosa que nos identifica, yo soy culpable en buena medida del tema, es la cocina. No puede ser, pues tampoco, ¿no es cierto? Por mucho que sea una maravilla. ¿Cómo es posible que en política y en pensamiento y en libros, que hay multitudes de estudios en ese sentido? Ayer estuvimos con Alberto Vergara, que ha sacado un libro realmente impresionante que compara Perú con Bolivia. Y dice una cosa que es muy interesante en el caso boliviano, y es que ha tomado, Evo Morales con todos sus defectos, una capacidad de identificar y en torno de esta identificación congregar al país, venciendo luchas terribles con Santa Cruz, etcétera, ¿no? Todo el mundo conviene en que el país ha saltado. El Perú, en ese mismo periodo, no ha sabido aprovechar eso para poder, dentro de la variedad y la multiplicidad, tener objetivos comunes. Somos, una vez más, en fin, la disgregación. Me hubiera gustado escucharlo, Alberto, le tengo una gran simpatía y está haciendo una bella carrera. Ahora, te voy a decir, te contesto eso y también hablo un poquito de mi libro. Sí, claro, también pues civilizaciones comparadas. El aviso comercial que el editor me pide. Raúl, amigos, es una deliciosa conversación de personas libres y que no tenemos proyección política necesariamente para pensar esto. No necesariamente. No necesariamente. Ahora bien, fíjate, voy a decir una cosa. La historia intelectual del Perú, aquí están fallando los intelectuales y los universitarios también, revela lo siguiente: hay ciclos extraordinarios de crecimiento económico y la clase dirigente no los percibe. Uno de esos casos fue en 1930. Creció la economía del país, fue realmente el boom económico acá en el Perú. Se murió el Partido Demócrata, gobernó el Partido Civil, y el leísmo, que fue lo que fue, una variante, y no se dieron cuenta, para decirlo así rápidamente, de fenómenos sociales que estaban debajo en el subsuelo, ¿no? Es decir, campesinos que se rebelaban a Zángaro, obreros anarcosindicalistas, clase media descontenta, y eso se dio cuenta Aya La Torre y Mariátegui, y formaron partidos que rompieron el sistema por completo. Del 30 al 60 o 70 la élite se volvió a descuidar. No vio que nacía un movimiento de fastidio, de molestia, que iba a recuperar un poco el velasquismo, y después las izquierdas, después de Velasco, ¿no? Que era básicamente grande, ¿no es cierto? Y de nuevo no percibieron que los campesinos ya no eran los indios del pasado, que han entrado al mercado porque tienen propiedad. Esa es la herencia del velasquismo, que no ha habido partido del velasquismo, y se ha formado otra sociedad que no es interpretada por los políticos, lo cual es asombroso, porque debe tener antenas, ni tampoco, mi querido Raúl, por las universidades, salvo casos muy excepcionales, Martín Tanaka, ¿no? Alberto, habló de intelectuales que escriben libros, no le pidas eso a Acuña, ¿no? Entonces, por favor, entonces es como pedirle a un musulmán que vaya a misa, no. Entonces, ese sector intelectual está invadido también por las ideologías, que son, como ha dicho Vogelfin, un filósofo alemán, son las religiones intolerantes de nuestro tiempo. Y entonces no está jugando la inteligencia el papel que debe jugar. ¿Cuál es? No ser político es incompatible. Ser político es incompatible con la cátedra. A la cátedra debemos ir con un sentido objetivo y guardarnos en el bolsillo nuestras propias pasiones. Y entonces, en vez de tener una universidad que sea crítica, que sea libre, está también sectarizada y politizada. Y eso es muy grave, porque entonces no se forma la conciencia
y objetividad que nos necesitamos porque es una sociedad muy compleja. Una cosa que también podemos advertir es que hay, así como hay insatisfacción con respecto a los partidos, hay sin embargo convergencia, especialmente de nuevo de los medios y de las ONGs, etcétera, y del acuerdo nacional en decir, pero la pauta es muy clara. Nosotros sabemos qué cosas son las que deben ser atendidas, y es más, preguntémosles a los candidatos así, sentados aquí en el juicio casi popular, de decir, a ver, ¿qué va a hacer usted en materia económica? ¿Qué va a hacer esto otro? Sabiendo, en la práctica, que en realidad en un proceso eleccionario nadie se confiesa. ¿No? Todas esas cosas van a ocurrir. Mira lo que ha pasado en Argentina con Macri, ¿no es cierto? Que es una cosa patética, porque en realidad entra una nueva etapa, pero condicionado con un Congreso hasta las cachas. Y eso es porque no hay fuerza de partidos. Igual le ha pasado al señor Humala, y es probable que pase con el próximo gobierno, si es que nos centramos qué cosas son las que debieran no decirse, sino fundamentalmente ser materia de exposición, más que programática o publicitaria, de saber que los partidos están incorporando nuevos elementos de contenidos. ¿Qué dices tú, Marcos Cifuentes? Lo que pasa es que los partidos antes se basaban en masas, y las masas ahora no existen. Y en algo muy concreto, ¿no? Antes a las 10 de la noche habían 4 canales de televisión, y los 4 canales de televisión pasaban las noticias, y las noticias eran más o menos las mismas, y había unos partidos y la gente se enteraba más o menos de lo mismo. Ahora tienes 700 canales de cable y millones y trillones de páginas web a las que puedes acceder. Cada uno tiene su celular, ni siquiera para las familias, ¿no? Ya, ¿qué familia se reúne alrededor de la televisión? ¿No? Probablemente para ver Netflix, nada más, y cada uno tiene su celular. Y entonces hay chicos, y mira, no solamente chicos, porque no quiero estigmatizar, o sea, si yo quisiera perfectamente dedicarme a ver solo series de televisión y desconectarme para siempre de la política en este país, lo puedo hacer. Antes no se podía hacer, y no solamente culpa de la tecnología, sino también que muchos medios, RPP a mí me parece que es una excepción, no solamente por el espacio, sino por todos los proyectos que tiene, pero la mayoría de medios ha renunciado a eso. Entonces lo que pasa es básicamente entretenimiento, el 99% de su programación. La política en la tele está arrimada el domingo a la noche, ¿no? Y no hay espacio para el debate. Hay espacio para las noticias, es decir, para la noticia de asaltaron a ese señor, o este otro político insultó a este otro político. Pero no hay un espacio como este, y la gente poco a poco se va desacostumbrando, se va pensando, todo, nuevamente, regresamos a lo mismo, todos los políticos son iguales, están proponiendo básicamente lo mismo. Entonces, lo único que diferencia uno de otro es el chisme, es decir, que la política adquiera las reglas de la farándula. Chisme, es lo que yo decía también, que es la profesionalización del insulto, del agravio. Claro, y la campaña de desprestigio. Tú me dices a mí ladrón, tú eres 1000 veces más ladrón. Sí, pues. Que yo soy un mujeriego que he hecho lo que he hecho. Ay, tú, que no has hecho lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia a nivel de estructura de discurso entre eso y los que salen en amor, amor, amor? Ninguna, absolutamente ninguna. Son las mismas reglas exactas. Y los medios también tenemos una responsabilidad de eso. La telenovela. No, pero la muestra más clara me parece que es el Congreso, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las cosas que los enemistan a los congresistas entre sí? No, digamos, en términos ideológicos o de programa, o qué es lo que se debe hacer con el país. Lo que hemos visto ha sido 4 años en los que la gente se ha peleado sobre chismes de amor, 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 básicamente. Choli Boy, ¿eh? La victoria Choli Boy. Bueno, pero volvamos a lo mismo, es decir, ¿qué contenidos son? Ya no solo los de los medios, sino sobre todo los que la propia ciudadanía exige. En este momento, en realidad, todos los medios están preguntándole a la gente qué deben decir los políticos. Entonces ya es un lugar común, ¿no es cierto? Porque, ¿qué deben decir? Por lo pronto, ¿qué debe usted preocuparse? ¿Qué de individuo es este? Entonces entramos de nuevo a la biografía, es decir, lo que tenemos es que escapar de hacer cosas que llaman mucho la atención, pero no construyen ni ciudadanía, ni posibilidades de apertura, de visión, de proyecto en las próximas elecciones.
Por supuesto, y creo que justamente en relación a lo que decía Marco, ¿no? La política está tan personalizada que lo que está primando es en realidad cómo se van a diferenciar en torno a características meramente personales, y ahí va la dinámica del agravio. Pero yo no veo tampoco cuáles serían los espacios donde los candidatos o sus equipos vengan a dialogar sobre seguridad ciudadana, sobre reforma de la salud, sobre educación, por ejemplo, ¿no? No hay casi espacios, ¿no? Porque aparte de por ejemplo, no todos estamos centrados básicamente en relación a las acusaciones anteriores del candidato, cosas que son importantes sin duda, pero no puede ser que solamente sea eso, ¿no? Sí. A ver, ¿tú cómo ves la cosa, Víctor Andrés? Especialmente a partir de tu experiencia también en el portal, ¿no? No, mire, lo que sucede en el Perú es que hay una explosión de la media en la era digital, es una sociedad abierta. Karl Popper no habló de la sociedad abierta con era digital, ¿no? Más o menos lo que pasa en el Perú es sociedad abierta con era digital, ¿no? Es decir, es una especie de Big Bang de información. Bueno, ahí hay un tema para un sociólogo. Yo creo que la sociedad abierta es más abierta con la era digital. Ya no funcionan las coaliciones de poder mediáticos, económicos, políticos. Todo se fractura, todo se fragmenta, ¿no? El poder se fragmenta de una manera impresionante. Y eso está funcionando en el Perú, creo yo. Nosotros, en la experiencia de nuestro portal, por ejemplo, empezamos a tener algún tipo de experiencia que podría revelar alguna tendencia. Miren, estamos conversando con dos candidatos de los más importantes porque quieren darnos una entrevista, ¿no? Ya lo hicimos con García, ¿no? Porque muchas veces sienten que cuando van a la señal abierta no pueden hablar de programas y de ideas, y buscan que internet o la web rebote en los canales de señal abierta, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay un mundo para el pesimismo, digamos, esta explosión de las redes, esta sociedad abierta que es más abierta, va a traer un nivel de competencia en otro sentido, creo yo, ¿no? En otro sentido. Además, hay que eso, los propios, cuando vean que hay un universo en el mundo digital, ¿no? Que se contrapone a otro universo, va a haber una especie de trasvase, un nivel de competencia, un nivel de emulación, ¿no? Y creo que en la medida en que en el Perú se consolide una clase media más culta, más instruida, ese proceso va a ser mucho más rápido, más veloz. Pero va a pasar un tiempo hasta eso. Sí, pero mira, digamos, 5 años. Tú puedes ser optimista si es que sigues teniendo la democracia, si es que sigues creciendo económicamente. Por ejemplo, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que tú has dicho, sino que yo a todo lo que tú has dicho, yo le llamo falta de Estado, ¿no? En el Perú no hay Estado, ¿no es cierto? No hay mercados, hay libertad, pero digamos el Estado como tal está ausente, ¿no? El Estado del siglo XX fue destruido a combazos por el Fujimorato, hizo por él Estado empresario, ¿no? Pero no ha surgido un nuevo Estado. Entonces lo que son hay islas de eficiencia estatal, y lo que estamos viviendo en el Perú es una democracia, libertad absoluta, sociedad abierta. Nuestros estándares de libertad de prensa creo que son superiores a muchos países, ¿ya? ¿No? Crecimiento económico, explosión digital, Big Bang digital, ¿no? Sin Estado y sin referentes intelectuales. Porque como dice el profesor Negra, los intelectuales en el Perú son teólogos, ¿no? Son teólogos en vez de ser, en general, están más inclinados a la teología. Pero tampoco hay sociedad fuerte, ¿no? No hay una sociedad civil organizada o que ponga temas en agenda, que se movilice por esas. Hay sociedad fuerte, pero con motivos muy específicos. Exacto, pero no tenemos un espacio. Eso hemos tenido siempre. En el momento en que había necesidad de territorios en Lima y no se podía comprar terrenos, en ese momento se invadió.
y se acabó el asunto. Y se creó todo un estilo de configuración urbana que viene de la época pre-inca, digamos, en realidad. A mí me parece muy interesante esa observación porque, por ejemplo, la marcha más grande que ha habido en el Perú desde el fujimorismo es la marcha de los Popines, que tiene que ver con que están tocándoles el bolsillo. Nuevamente, ¿no? La prioridad, incluso de la sociedad civil, es de una manera únicamente centrada en el crecimiento económico, nada más. Pero una marcha por la educación, por la salud, por mejoras del deporte, o sea, eso no existe. Y el problema de este Big Bang de redes sociales es que es un Big Bang sin contenido real, porque nuevamente no existe articulación también. Exactamente, y no existen temas de fondo que las redes sociales no articulan temas de fondo. Ahí sí insisto que tampoco se trata de decir que las ONGs y las universidades y los estudiosos no están haciendo lo suyo, porque sí lo están haciendo. Yo he tenido ocasión de a un candidato recomendarle 10 libros últimos que han aparecido, que es una reconfiguración del Perú, o sea, no convengamos en que ahí también hay otro tipo de articulación. En realidad el propósito de esta conversación era básicamente poder señalarle a nuestros oyentes que iniciamos, en fin, un detallado conjunto de acciones en Enfoque los Sábados para poder conversar sobre las temáticas electorales, y vamos a tener de todo, desde las confesiones de los candidatos a también discutir exactamente, oiga, déjese de estarnos engañando, está usted volando, precise, en fin, y en muchos casos no se le va a exigir sino cuán franco y cuán realista es usted, porque también la decepción de los elegidos en este país es terrible, muy temprana. Pero tenemos unos minutitos, Hugo, y yo te traje con engaños en realidad, para conversar un poco sin paradas, que es el resumen en realidad de una actividad estudiosa, crítica, sorprendente y notable, Hugo. ¿Cuántas veces hemos conversado nosotros desde tantos años iniciales? Pero a mí una de las cosas que siempre me encantó de tu historia es de profesor en Hawái, ¿no? ¿En dónde? Sí. De profesor en Hawái, que contabas una cosa formidable, que ibas a dictar tus clases con un gran entusiasmo y había unos chicos y unas chicas preciosos, ¿no? Que simplemente iban a surfear y entonces tenían que soportarse sociología latinoamericana, digamos, ¿no? Claro, fíjate. Pero esta es una suma del esfuerzo interesante. Raúl, gracias. Y luego rápidamente, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Lo que pasa, este libro es un libro que busca el tema de la racionalidad. Y comienza curiosamente porque yo me había intrigado en un texto anterior sobre La Nación, lo digo rápidamente, y de paso digo que lo presento el miércoles 2 en la Librería Sur. Luego seguiré, porque viajo al extranjero, tengo varios compromisos y trataré de seguir presentando el libro. Entonces, en 2 palabras, me di cuenta que algo interesante estudiando en La Nación, en Japón y México habían llegado a tener una conciencia nacional a partir de sus intelectuales y se había creado lo que estamos hablando, una cultura política, ¿no? Que es muy interesante, que es nuestro gran problema, que no la tenemos. Y entonces, eso me quedó ahí. Raúl, como la historia con un libro, como inicié esta investigación, entonces un día en un debate en Francia con unos colegas que me invitan siempre, un poco que maleteé a un profesor y no, se enojó el francés y me dijo, oye, usted me dijo, después de todo, le había ganado la discusión, me dijo, ese continente sur de América Latina no ha producido en 5 siglos un solo filósofo. Me quedé aplastado y le dije, ¿qué entiende usted? Por un Kant o un Hegel no ha tenido. Entonces yo le dije, hay una cosa que se llama pensadores, no me interesa. Entonces me quedé pensando y me puse a estudiar el pensamiento. Y encontré lo siguiente, les cuento, de pronto tuve una lectura del mundo inca, pero no de los incas mágicos, ni del Incarri, ni los mitos que están muy bien estudiados. En efecto, hay muchas publicaciones interesantes sobre el Perú, ¿no? En las ONGs y en todas partes, que los políticos deberían leer y los ciudadanos. Y entonces quise ir a otra cosa, la racionalidad del mundo inca. Para mí los incas eran grandes agrónomos, arquitectos, capaces de cortar un cerro, sacrificar el tema de la adoración a los dioses, por hacerlo algo realista y práctico. Y entonces me decidí estudiar eso muy brevemente, como hacemos los universitarios, tomando elementos significativos.
El lenguaje, Raúl. 6 o 7 conceptos en quechua que son filosóficos, como camas, como pachacutes, etc. Nada más. Y después los comparé con los mexicanos, pensadores mexicanos nahuas, y después con India y China. ¿Y saben lo que he hecho? He puesto por primera vez en la historia intelectual del Perú a los incas como pensadores al lado de los chinos, los indios y los mexicanos en las grandes líneas, como se dice en el deporte. Y eso podría cambiar. ¿Saben por qué? Porque tuvieron la racionalidad que nos falta ahora para pensar el país problemático que tenemos. Por eso ese libro es importante. Muy bien. Hoy día se presenta, ¿no? ¿Cuándo? Muchísimas. ¿Cuándo? Lo presento en el sur, miércoles miércoles 2. Y lo seguiré presentando y muchas gracias por... creo que encaja en este tema que nos falta. Racionalidad, objetividad, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Sentido práctico y pensamiento. Muchísimas gracias en realidad por la presencia de todos ustedes, Hugo Neira, Víctor Andrés Ponce, Marcos Cifuentes y Mauricio Zabaleta. Hubiera sido muy útil, y esto será el próximo enfoque los sábados, conversar también sobre economía, que será la cruz más compleja, la que nos espera. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. 10 y un minuto de la mañana.